Esto sucedió en el otoño de 2021 cuando yo vivía solo en una casa alquilada. En el sur de Illinois fue mi primer tiempo viviendo solo, y aunque técnicamente era un adulto de 27 años con un trabajo a tiempo completo y una estabilidad en rutina, todavía tenía muchos nervios. Sobre la idea que acababa de pasar por una ruptura difícil y pensé que el silencio y la soledad podría ayudarme a procesar todo lo que la casa adosada era parte de una pequeña fila de unidades idénticas, tipo de sencillo pero limpio y tranquilo. Escondido en un tranquilo callejón sin salida justo al lado de una zona rural carretera, el barrio tenía eso, ambiente suburbano estéril con mucho beige, avistamiento de vinilo, setos recortados, campanas de viento y buzones con nombres de familia escritos. En ellos hay sobre todo gente mayor, pero también unos pocos familias jóvenes. No conocía a ninguno de mis vecinos bien, pero me gustaba así. Me lo guardé para mí, pero casi de inmediato. Notó a una persona que se destacó del 365 resto, vivía 3 puertas más abajo. Un hombre alto y corpulento, probablemente de su edad. Mediados de los 40, con una barba desaliñada y un extraño hábito de pararse afuera de su casa a veces por la noche, solo caminando de un lado a otro o fumando. A veces no hacer nada en absoluto, simplemente mirando fijamente. Me detuve en mi camino de entrada. Después trabajaba alrededor de las 9 o 10 de la noche y allí estaba estar apoyado en la barandilla de su porche o simplemente parado al borde de su camino de entrada que da a la calle. Nunca saludó, nunca sonrió, solo miró fijamente. Si lo miraba directamente intentaba ignorarlo un par de veces. Lo mencioné. Se lo di a mis amigos o a mi mamá y me dijeron: tal vez era solo un noctámbulo o tenía insomnio, pero había algo inquietante sobre él, como si siempre lo fuera mirando, pero nunca participando. No era solo que él estaba allí, era el quietud. No se inquietó ni revisó sus teléfonos o cambiar su peso, simplemente se quedó parado. Allí estaba como una estatua y me dije a mí mismo que no lo hiciera. Ser paranoico, pero cuanto más tiempo pasaba, más bien, esa sensación de roer en mis entrañas creció. Entonces empezaron los ruidos. Era alrededor a mediados de septiembre, cuando lo escuché por primera vez. Acabo de llegar a casa del trabajo después de un largo turno, en el que trabajé hasta tarde gestionando inventario en un centro de distribución, y yo generalmente llegaba alrededor de las 10:30 de la noche. Agotado por tomar un bocado para comer, y esa noche me quedé dormido y me estrellé contra el suelo. A medianoche, exactamente a las 2:37 de la mañana, me desperté a un sonido que solo puedo describir como metal, raspando contra la madera. Al principio pensé que lo había soñado, pero luego lo escuché de nuevo, largo y lento. Ruido chirriante como el de una puerta vieja al abrirse. Mi dormitorio estaba en el primer piso, en el parte trasera de la unidad, y tenía un deslizamiento puerta de cristal con persianas verticales que conducían. Me senté en un pequeño patio trasero cercado. En la cama el corazón se me aceleraba y escuchaba. Allí hubo una pausa y luego escuché pasos suaves. Sonidos crujientes como si alguien estuviera caminando lentamente a través de la grava de todo mi patio trasero. Estaba revestido con roca decorativa en su lugar, de hierba para que pudieras escuchar cada pisada claramente. Estos no eran animales sonidos. Agarré mi teléfono y salí a escondidas de la cama. No tenía un arma, solo un cuchillo de cocina sin filo que guardaba en mi mesita de noche por si acaso, que en el tiempo se sintió un poco ridículo. Me agaché por el borde de la ventana y se asomó a través de las persianas. No pude ver cualquier cosa que la luz de movimiento no estuviera encendida, lo que significaba que estaban fuera de rango o había venido de una manera diferente. Yo marqué el 911 y el operador estaba tranquilo y preguntó para mi dirección y me dijeron que había oficiales. En el camino me quedé agachado en la oscuridad, apenas respirando. Unos 10 minutos después, luces rojas y azules parpadearon a través de mi ventana delantera. Me levanté, abrí la puerta y me encontré con los 2 oficiales afuera. Me explicó todo lo que escuché. Cuando empezó, uno de ellos caminó alrededor de la parte de atrás mientras el otro se quedó conmigo y le hice algunas preguntas. El oficial que estaba en el patio regresó y dijo: la puerta estaba cerrada y no había nadie. Señales de manipulación, pero dijo que escribiría un informe por si acaso no lo vieron cualquiera, sin huellas ni daños. Básicamente, no es ningún crimen, dijo uno de ellos. En realidad, probablemente solo un mapache. Y me dio una mira que claramente decía: estás desperdiciando nuestro tiempo.
No discutí que se fueran después de unas 10 minutos, no dormí el resto de eso. Por la noche, a la mañana siguiente, salí a reviso el patio trasero yo mismo. Ahí es cuando noté algo extraño. Había un piedra plana del tamaño de un libro de bolsillo encajado debajo del borde inferior de la puerta de valla de madera. No me había dado cuenta. Antes de que la puerta tuviera un resorte pesado que lo hizo cerrarse automáticamente, pero la piedra parecía como si hubiera sido colocada allí específicamente para evitarlo. Cerrando todo el camino fue sutil, como algo que alguien haría si quería volver más tarde y colarme. Sin hacer ruido recogí una piedra y la arrojé al otro lado del patio. Llamó a la policía nuevamente y les dijo: lo que encontré, me dijeron que lo harían. Anótelo en el informe, pero lo volvió a decir. No había mucho que pudieran hacer. Pregunté si pudieran hablar con cualquiera de los vecinos o revisen las cámaras. Dijeron no, a menos que se haya cometido un delito. No pude investigar, me hizo sentir que estaba perdiendo mi. 2 noches después la cosa se intensificó. Exactamente a las 2:14 de la mañana me desperté de nuevo. Esta es hora del sonido de la manija de mi puerta trasera. Al girar la manija se escuchó un suave traqueteo. Primero como si alguien lo estuviera probando y luego se mueve más fuerte, como si alguien estuviera intentando ábrelo. Me senté en la cama con el corazón martillando. No pude ver nada a través de las persianas, pero podía sentir alguien parado al otro lado de mí. Se me secó la boca y cogí mi teléfono. Estrecharle la mano y llamar a la policía. De nuevo, mientras esperaba, me agaché en el pasillo fuera de la vista. No tenía un arma. O perro, solo ese estúpido cuchillo de cocina. La luz de movimiento se encendió y atravesó por un pequeño hueco entre las persianas vi una sombra moverse por la ventana. Era un hombre él. No corrió ni intentó esconderse. Simplemente se quedó parado. Allí aparecieron los mismos 2 oficiales. De nuevo, esta vez realmente lo encontraron. Huellas en la grava grandes dirigiéndome directamente a la puerta, pero de nuevo dijeron que como no se había hecho ninguna entrada, no había suficiente para continuar. Prometió patrullar la zona con más frecuencia y me dijo que mantuviera mis puertas cerradas. Al día siguiente instalé la cámara y estaba uno de esos sistemas de seguridad Wi-Fi de gama media. Cámaras, instalé una encima de la puerta trasera y otro encima del porche delantero. Que la noche que no me fui a la cama me senté en el sala de estar con las luces apagadas mirando. La transmisión en vivo en mi teléfono llegó a las 2:14 am. Y no pasó nada entonces. A las 2:23. La cámara trasera activó a un hombre que pisó el suelo. Entró en el marco y cruzó la puerta, como si supiera exactamente cómo moverse. Evité el sensor de movimiento hasta el último momento. En segundo lugar, era alto y ancho, y llevaba una sudadera negra con capucha, jeans y guantes. Se acercó a la puerta, miró directamente a la cámara y sonrió. Sonrió lentamente y luego retrocedió. Se quedó mirando y desapareció en la oscuridad. Llamé a la policía otra vez y volvieron. Vieron el clip y admitió que sí era inquietante. Pero ya que no entró, no hizo daño a propiedad y no parecía estar armado. Todavía no había nada que supuestamente hicieran. Podrían hacerlo, ni siquiera le preguntarían al chico. Por la calle para comprobar su timbre cam les rogué y dijeron que sus manos estábamos atados. Esa noche hice una maleta y dormí en un hotel cuando regresé. Al día siguiente encontré 4 huellas de manos embarradas. En la puerta de cristal 2 en lo alto y 2 bajo, como si alguien se hubiera agachado, y simplemente descansaron sus manos allí por un momento. Mientras miraba fijamente, me mudé una semana después y me rompí el arrendamiento y perdí mi depósito. No lo hice. Me importa que no pueda quedarme allí otra noche. La gota que colmó el vaso fue la nota que encontré encajado en mi buzón el día que lo dejé. Estaba escrito a mano con letras pequeñas y apretadas. En un papel de cuaderno rayado decía: los policías se van, pero yo no. Presenté una denuncia. El último informe del oficial con el que hablé. El tiempo parecía genuinamente perturbado por la tenga en cuenta que prometió que harían un programa de bienestar. Revisar el vecindario, pero era demasiado tarde, nunca fui. Un mes después, aproximadamente, recibí un mensaje en Facebook de una chica llamada Kayla. Ella dijo que ella era la nueva inquilina que habíase mudado a la unidad. Después de mí, su mensaje dijo: hola, disculpa que te moleste, creo que solías vivir aquí. ¿Alguna vez tuviste alguien con una sudadera negra dando vueltas? En el patio trasero sigo oyendo pasos. Anoche y la noche anterior, alguien tocó a la puerta. La puerta de cristal alrededor de las 2 de la mañana y justo me quedé allí. No respondí. No quería. Para saber qué pasó. Luego trabajaré en una empresa de conservación de propiedades.
Empresa básicamente nos encargamos de ejecuciones hipotecarias hogares, asegurándolos, limpiándolos, a veces incluso los invernamos y los embarcamos. Si ha habido alguna, el vandalismo no es un trabajo glamoroso, pero paga bien y en su mayor parte es tranquilo. Pasas mucho tiempo solo en casas que pertenecían a personas que ya se fueron hace mucho tiempo. A veces es triste, a veces es simplemente aburrido, pero de vez en cuando consigues una casa que se siente inquietante. Esto pasó en 2020 cuando yo era asignado para limpiar una propiedad en una zona rural del norte del estado de Nueva York. Era uno de esos lugares moribundos, solo un gas estación. La mitad de los negocios cerraron. Los caminos estaban agrietados y la casa estaba cubierta de maleza. En sí era un pequeño lugar de un piso al lado de un camino de tierra rodeado de maleza y bosques por 3 lados sin otras casas. Cerca solo árboles y silencio acorde. Al archivo se le había atribuido la casa. Ejecución hipotecaria después de que el propietario, una anciana mujer, falleció y no tenía cabellos, dio un paso adelante para reclamar la propiedad. Los servicios públicos habían estado cortados durante más de un año tras año. Nuestro trabajo consistía en catalogar la propiedad restante se vacía y para asegurarlo para el invierno, llegué en coche. Lunes por la mañana alrededor de las 9 de la mañana con un camión pequeño y todo mi equipo desde fuera de la casa se veían las ventanas intactas, puerta cerrada, techo cerrado, bien solo mucho de malezas y enredaderas trepando por el porche. Tuve que empujar la puerta principal para abrirla, porque se había hinchado en el marco, pero una vez dentro todo parecía bonito. Estándar era aire polvoriento y viciado, y muebles descoloridos y luego mi teléfono del trabajo. Sonó, me sobresaltó porque no tenía. Había una señal ahí que ya había comprobado, y me di cuenta de que no tenía barras, pero el teléfono zumbaba de todos modos, no había ningún número en el identificador de llamadas, solo decía, llamada desconocida. Respondió, y no hubo nada, solo una. Dije que había un sonido crepitante bajo, como si fuera estática. Hola 2 veces y luego colgué. Lo atribuí a la culpa. Por un fallo me puse a trabajar. Siempre empiezo con fotografías que documentan cada habitación, cada artículo. La sala de estar estaba abarrotada de muebles antiguos, cortinas de encaje, algunas enmarcadas. Cuadros me recordaron a los de mi abuela, casa, muebles pesados, tapetes, porcelana. Las cifras del pasillo tenían un olor que no era podrido, más bien moho y polvo, y algo así. Ligeramente metálicos había 3. Uno de los dormitorios había sido despojado, a excepción de un colchón hundido en el otro piso. Era claramente un cuarto de costura, con carretes de hilo por todas partes y una máquina polvorienta en el escritorio. Miré más de cerca y había un tablero de corcho, lleno de viejos recortes de periódicos. Eran en su mayoría obituarios, docenas de ellos, todo recortado con tijeras y fijado con alfileres. Con cuidado al tablero sin nombres, yo reconocía todos los locales y seguí adelante. En el dormitorio principal había un teléfono de disco. En la mesita de noche recuerdo haberme parado y mirándolo fijamente por un segundo, porque yo no había visto uno en años. De color blanquecino amarillento por la edad, con una larga cable enrollado, el tipo de teléfono que no vuelva a sonar porque la línea se había desconectado. Hace tiempo que lo corté y pasé al baño. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Otra vez decía, llamada desconocida. Otra vez esto. Una vez que dudé, lo recogí y pisé. Salió al pasillo y respondió de nuevo. Nada. Pero esta vez, después de unos 5 segundos, escuché un susurro muy suave así. En silencio, apenas pude entenderlo, decía, no contestes el teléfono en el dormitorio. Entonces la línea se cortó. Se quedó allí congelado con el corazón latiendo con fuerza. La casa estaba en completo silencio. Revisé Todas las ventanas estaban cerradas y no había nadie afuera. Y no había ninguna señal de entrada forzada en mí. El primer pensamiento fue que alguien me hizo una broma. Es lo que cualquiera pensaría. Tal vez uno de los otros miembros de la tripulación estaba jugando conmigo, pero nadie más lo sabía. Estuve allí tan temprano y otra vez no tuve señal. Revisé mi teléfono, una barra. Entonces nada parecido apareció y desapareció intermitentemente. Existencia. Intenté llamar a mi supervisor, pero la llamada falló. Decidí terminar el trabajo rápidamente. Comencé a empacar. Objetos sueltos en los libros de la sala de estar, figuritas de cristal polvorientas, pero el conjunto. Hubo un momento en que me sentí como si me estuvieran observando. Seguí mirando hacia la mitad del pasillo, esperando ver a alguien retirarse,
Entonces sonó el teléfono por tercera vez. Tiempo, pero no mi teléfono. El teléfono de disco en el dormitorio. Lo escuché desde el otro lado de la casa, un estridente timbre mecánico que resonó. Por las habitaciones debería tener ese teléfono estuvo muerto. La línea fue desconectada, no tono demarcado y sin servicio, pero aún así sonó. Como una campana antigua caminé lentamente por el pasillo hacia él. El teléfono del dormitorio todavía estaba en mi mano y sonó. Una y otra vez entré en el puerta. El teléfono estaba en la mesita de noche. El receptor tiembla ligeramente con cada anillo, no había posibilidad de que yo estuviera eligiendo ese teléfono. Suena finalmente. Me detuve y salí de la habitación. Quería irme, pero parte de mi trabajo era asegurar la propiedad, y todavía tenía que revisar el sótano. Casi dije al diablo. Pero algo me hizo seguir adelante. Quizás era orgullo, quizás simplemente no lo hice. Quiero admitir lo asustado que estaba. La puerta del sótano estaba en la cocina. Lo abrí lentamente, las escaleras crujieron cuando yo bajé la linterna en la mano. Olía a moho y algo parecido al óxido. Había estantes a lo largo de la pared, llenos con latas de pintura viejas y algunas rotas. En la esquina trasera había un mueble. Sobre ella, una mesita, había un teléfono inalámbrico. El modelo más nuevo era de plástico gris y cubierto de polvo, y al lado una pila de amarillento cuadernos. Tomé uno y lo hojeé. A través de ella cada página tenía un nombre y una fecha, y una frase corta: Lena H. Julio, 3 de 2019, llamó una vez y no respondió. Carl M., 12 de septiembre de 2019, recogido, le advirtió. Era más bien una docena de entradas. Dejé caer el cuaderno y mi corazón se sintió como si se hubiera caído completamente de mi cuerpo mientras miraba alrededor del sótano, temiendo no estar solo allí abajo y que alguien me estaba observando desde cualquier lugar. En la esquina, en la oscuridad, me apresuré a volver. Las escaleras mirando detrás de mí todo tiempo, corazón en mi garganta, no terminé. El trabajo lo conduje directamente de regreso a la oficina y entregué mi informe. No lo hice. Cuéntales todo lo que acabo de decir. La propiedad no era segura y posiblemente tenía ocupantes o interferencias. Reasignaron el trabajo a otra tripulación. 2 días después recibí un mensaje de texto de uno de los otros chicos, Mark. Habían salido allí. Esa mañana, para terminar el trabajo que no había hecho, le contó específicamente lo que le pasó. El mensaje decía: el teléfono está en el dormitorio. Sin servicio, sonó mientras estaba en... ¿Qué demonios hay? Llamé a su trabajo. Inmediatamente el celular y me dijo que no contestó el teléfono en la casa porque estaba demasiado asustado al día siguiente. Mark aparentemente renunció sin previo aviso y nunca volvió a trabajar, no está muerto o cualquier cosa. Admito que lo busqué. Finalmente en Facebook y publicó cosas desde entonces, pero nunca hablé con él otra vez, no sé qué más vio en la casa. Pero debe haber sido algo lo suficientemente malo como para que él quiera distanciarse de este trabajo. Mi jefe llamó a la policía para denunciar el hecho. Posibles ocupantes ilegales después de que Mark renunciara, pero no encontraron a nadie dentro de la casa. Todo sobre esa casa, desde su ubicación a su inquietante ruina interior de las llamadas a mi celular teléfono, y esa voz en esa línea y ese maldito teléfono de casa sonando. Es como... Me encontré en un horror legítimo. Película, juro que tenía que ser una de dos cosas: una elaborada broma enfermiza o una trampa igualmente elaborada. Esto pasó en 2019. Yo estaba en mi último año. 20añero viviendo solo en una casa de alquiler en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. No era un lugar elegante, solo uno más antiguo. Casa de un piso con pisos delgados y crujientes paredes y un pequeño patio trasero, pero era barato. Y venía con un sótano que solía almacenar muebles adicionales y herramientas, y cosas que trasladé esa primavera, y durante los primeros meses nada extraño pasó. La casa tenía sus peculiaridades. Algunas tuberías vibraban al girar. En la ducha y estaba este armario de cocina que siempre se abría por sí solo, pero nada inusual para un lugar que antiguo. La única parte que no, como era el sótano donde estaba la puerta. El pasillo al lado del baño estaba pesado y se atasca un poco al abrirlo. Él y el interruptor de la luz del sótano. En realidad estaba a mitad de las escaleras, lo que significaba que tenías que caminar unos cuantos pasos. Pasos en la oscuridad total. Antes de que pudieras, lo alcancé la primera vez que bajé. Allí me sentí honestamente raro, no asustado. Exactamente, pero inquietante. La única bombilla no hizo mucho para iluminar las esquinas y todo el lugar olía a madera vieja, pero no tenía ningún motivo para estar deprimido.
Estuve allí mucho tiempo, así que guardé mis cosas. Cerré la puerta y no pensé mucho en... Eso cambió a finales de los años. En octubre acababa de llegar a casa del trabajo. Soy guardia de seguridad del turno de noche, así que normalmente llego a casa alrededor de las 3 de la mañana y yo me dirigía al baño antes de acostarme. Cuando escuché algo sonó como un golpe débil. 3 suaves toques vinieron desde atrás. La puerta del sótano me quedé congelada en el lugar. Al principio pensé que tal vez lo había imaginado. Quizás fueron las tuberías o la casa estableciéndose, pero mientras estaba allí sosteniendo mi aliento lo escuché de nuevo 3 distintos golpes. Retrocedí unos pasos y me quedé mirando la puerta y luego yo esperé. Ahora solo había silencio. Recuerdo susurrarme a mí mismo. Es solo que... la casa. Aunque realmente no lo sabía, créelo, no abrí la puerta. Fui. A mi dormitorio cerré la puerta y me quedé despierto durante las próximas 2 horas escuchando. Al final me quedé dormido con la televisión encendida. A la mañana siguiente revisé el sótano. Abrí la puerta y bajé las escaleras. Y encendió la luz, todo estaba exactamente como lo dejé, sin señales de alguien que haya estado allí, no huellas en el polvo, sin ventanas rotas. Me convencí de que tenía que ser el mudanza de casa o quizás un animal pequeño. Eso entró de alguna manera. Seguí adelante, pero unos pocos noches después volvió a ocurrir esta vez. Estaba en el baño cepillándome los dientes, cuando escuché el no toques 3 veces esta vez, solo uno. Pero era ruidoso y estaba cerca, como alguien había usado los nudillos con fuerza contra la puerta del sótano. Abrí la puerta del baño y miró el sótano. La puerta estaba cerrada y nada se movía. El pasillo estaba tranquilo. Caminé y lo puse. Mi oído contra la madera. Al principio escuché nada, pero entonces muy débilmente oí lo que sonaba como respirando lenta y constantemente, como si alguien estuviera parado al otro lado esperando yo. Retrocedí y fui a mi habitación nuevamente. Cerrando la puerta, llamé a mi casero. Le dije que algo extraño estaba pasando en el sótano, que pensé que alguien tal vez había entrado en la casa de alguna manera. Parecía escéptico, pero dijo que vendría. Pasó a comprobarlo cuando llegó. Por la mañana los dos bajamos al juntos en el sótano, miraron a su alrededor. Revisé las ventanas, las paredes e incluso el fundación. Nada fue dañado o roto. No hay señales de allanamiento ni de animales. No dije nada que no pudiera explicar lo que estaba oyendo y no quería. Suenan locas las cosas para la próxima semana. Estábamos en silencio y comencé a pensar que tal vez estaba simplemente cansado o me lo imaginaba. Cosas en las que estaba trabajando demasiado después de todo. Pero entonces, una noche, alrededor de las 2 de la mañana, yo estaba sentado en mi sofá viendo la televisión cuando yo escuché el crujido de la puerta del sótano. No un golpe o portazo, pero un arroyo como si fuera. Abrí la puerta lentamente y me senté derecho. Y apagué el volumen para poder escuchar. Es un lento chirrido de las bisagras. Moviéndome, me levanté y miré hacia abajo. El pasillo y la puerta del sótano eran anchos. Abierto no lo había abierto en más de una semana, ni siquiera lo había tocado. Agarré una linterna y caminé lentamente hacia ella. No tenía un arma, pero no tenía opción. Tenía que saber qué estaba pasando. Me quedé allí. En lo alto de las escaleras y brilló la luz en el sótano estaba completamente oscura. La bombilla no estaba encendida. Metí la mano en la esquina y pulsé el interruptor. Nada. Estaba muerta, la bombilla debió haberse quemado. Fue entonces cuando oí pasos que se acercaban. Las escaleras no tenían prisa, eran lentos, pero eran 100% pasos. Retrocedí, mis manos temblaban. Cerró la puerta de golpe y sostuvo. Apreté el mango con fuerza por un momento y sentí la presión de algo en el otro lado, como si estuviera apoyado contra la puerta. Luego se detuvo. Cerré la puerta y llamé a la policía y les dije que alguien estaba en mi sótano cuando aparecieron. 10 minutos después y 2 oficiales limpiamos la casa y bajamos al sótano. Me quedé en el patio delantero, esperando, y después de lo que pareció una eternidad, volvieron y dijeron que no. No se encontraron señales de entrada forzada, o cualquiera que no ocultara nada. Fue incluso molestado. Uno de ellos incluso intentó reírse de ello. Me preguntó si había estado viendo películas de terror. Sabía lo que oí después de que se fueron. No volví adentro de inmediato, simplemente me quedé allí mirando esa casa. Finalmente volví y cerré todas las puertas y ventana y se quedó despierto hasta que salió el sol. Surgió esa mañana, compré un candado y lo instalé en la puerta del sótano. No me importaba si estaba permitido o no. Lo necesitaba para el próximo mes. El sótano permaneció en silencio, sin ruidos ni golpes o cualquier cosa. Casi me dejo
Relájate. Y una noche llegué a casa de trabajo y noté que la puerta del sótano estaba abierto, no solo desbloqueado. El candado estaba tirado en el suelo roto. La puerta en sí era un poco un tarro que no tenía. Toqué esa puerta en semanas y me quedé allí, mirándolo, y por primera vez me di cuenta de algo. Cada vez que esto sucedía, ocurrió cada ruido y cada golpe. Siempre había sucedido por la noche cuando yo estaba sola. No bajé, no pude. Empaqué una maleta, salí de la casa y me quedé en casa de un amigo durante unos días. Cuando regresé y literalmente acerté, la puerta del sótano estaba cerrada. Incluso encajé una silla contra la puerta. No me importaba si el propietario se enojó porque simplemente no podía mirar. Esa puerta ya no estará abierta unas noches después. Alrededor de las 3 de la mañana estaba acostado en la cama cuando escuché un sonido que todavía no puedo entender. Explícame que era una voz. No era fuerte. Ni siquiera había alguien hablando como él. Un sonido apenas audible de un estruendo de las cuerdas vocales de alguien vino. En algún lugar debajo de las tablas del suelo, directamente debajo de mi cama. Eso era todo. Llamé a la policía otra vez y aparecieron. Hicieron su búsqueda y no encontraron nada de nuevo. Empaqué todo menos el cosas en el sótano y me fui. Ni siquiera esperé a que terminara el contrato de arrendamiento. No sé qué había en ese sótano. No quiero saber. Todo lo que puedo decir es que a veces cuando me quedo despierto por la noche en mi nuevo apartamento, pienso en todo esto y me pregunto si hubiera esperado solo un poquito, ya no habría sucedido eso. Pasos